Poderoso el nombre de Jesús. Nuestras almas te alaban. Bendito el nombre de Jesús. Se pueden sentar los hermanos, Dios me les colme de bendiciones. Precioso el Señor. El tema de la conferencia podemos resumir, ¿verdad?, con el título, que es vuelve a las primeras obras. Sonríe, que el Señor le ama. Precioso el Señor. Ahora, antes de que el tema se desarrolle, ¿verdad?, hay que probar que la voluntad de Dios es que volvamos a las primeras obras. Porque si no fuera esa la voluntad de Dios, perderíamos el tiempo. Pero la voluntad de Dios es que volvamos a las primeras obras, y la única forma de probarlo es con la Biblia. Porque la palabra de Dios es la que nos puede a nosotros confirmar las cosas sin dudas en ninguna clase. En Apocalipsis capítulo 2, versos 4 y 5, empezamos con ese propósito tan decisivo. Poderoso Jesucristo. ¿Cuántos sienten gozo del Señor? Si amén está sólido, alábele que puede. No hay bendición más grande que vivir en Cristo, y que solamente Cristo es el que vive en nosotros. Apocalipsis capítulo 2, verso 4 dice: pero tengo contra ti que te has apartado del primer amor. Fíjense que esto es una carta que el Señor le está enviando a la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso no era cualquier cosa, era una iglesia apostólica fundada por el apóstol Pablo, con doctrina profunda del Evangelio, muy incrustado en los corazones de todos los hermanitos. Pero ahora el Señor le escribe una cartita, no muy hermosa. El Señor escribe sus cartitas también, al lado de lo que Él vive. Tengo contra ti que estás apartado del primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Iglesia de Éfeso era una iglesia apostólica caída. Si se puede caer una iglesia apostólica, nosotros cuidémonos bien en este camino glorioso del Señor. Y arrepiéntete. Si los llama a arrepentirse porque estaban perdidos. Nosotros llamamos a arrepentirse a los pecadores. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Más claro no canta un gallo puertorriqueño. Sonríe ese pueblo. Al lado de lo que él vive. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Si no vuelve a las primeras obras, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y en el capítulo 1 ahí de Apocalipsis dice que el candelero es tipo de la iglesia. Te quitaré como iglesia, es lo que está diciéndole. Si no te hubieres arrepentido. Y le fue el gozo a los zapatos. Sea glorificado el Señor Jesucristo. Es el reto, ¿verdad?, de todos nosotros. Desde que nos arrepentimos hace unos cuantos años atrás. Cada cual tiene una edad distinta. Estamos hablando espiritualmente. Pero lo importante es mantener ese arrepentimiento y ese primer amor en el que comenzamos. Dios demanda que vivamos en un primer amor con Él. ¿Cuántos de los que están aquí están enamorados de Jesucristo? Vamos a ver. Sonríese, que el Señor le ama. Eso es un reto, ¿verdad?, para el pueblo de Dios. Esto no es un jueguito de religión, ya eso pasó de moda. Eso lo tuve yo en un tiempo
muchos años y estaba más perdido que el diablo. Sonríe si puede. Si me salvaba yo en aquellos días, se salvaba el diablo también. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Pero ahora estamos más enamorados de Jesucristo que cuando nos convertimos. Y estamos en el año número 44 de servirle al Señor. Lo único que siento es que no hubiera podido comenzar antes. Sea glorificado el Señor Jesucristo. Porque antes de yo convertirme, pues, mi primer amor era el deporte. Yo estaba en Puerto Rico, jugué béisbol clase A y AA por 15 años. Y era un levantador de pesas, competí en levantamiento de pesas en Olimpiadas Centroamericanas en México. Yo vine a este país hace muchos años atrás, pero no fue a predicar al Señor. Alabado si fue. No conocía al Señor ni en sueño. Mi alma te alaba, Jesús. Pero todas esas cosas que me parecían tan hermosas ya pasaron. Ahora lo único que me parece hermoso es Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen ese novio? Levante la mano bien alta. Dígale cuánto le ama. Te amo, Jesús. ¡Ay, Samalanza! Te amo, Jesús. El Señor le fascina que nosotros le declaremos nuestro amor. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Poderoso Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Un primer amor con Jesús, ese es el Evangelio. Esto no es religión. ¿Cuántos tenían religión antes? Alabado se puede. Pero ahora tenemos lo único que salva. Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto le aman? ¿Cuánto le aman? ¿Cuánto le aman? Dígaselo. Yo te amo, Jesús, ahí con fervor. Sea bendito el Señor. Es un privilegio muy grande poder ser un amigo de Jesucristo. Precioso es el Señor. En este tema de vuelve a las primeras obras, el primer punto que vamos a traer es bautismo de Espíritu Santo. Sonríase que el Señor le ama. ¿Por qué ese es el primer punto? Bueno, porque esa es la base de todo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y allí hizo la obra de salvación para nosotros. ¿Cuánto le ama? Si no es por Él, nos hubiera llevado el diablo a todos los que estamos aquí. Mala persona ese pájaro, ¿sabes? Al lado de ese puede. Pero ahora huye de nosotros, alábalo si puede. Sea bendito el Señor Jesús. Gloria a Dios. Así como se espanta el diablo, por si acaso. Mi alma te alaba, Jesús. Bautismo de Espíritu Santo es el primer punto, porque de ahí emana todo lo demás. Después de la obra hermosa que el Señor hizo en la cruz, donde llevó nuestros pecados, donde murió por nosotros, nos libró de la condenación, la Biblia dice, y Él vino a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. El fuego para que queme lo de nosotros. Quiere decir que parece que nosotros no servimos para nada. A lado se puede. Porque no tiene que quemar, desaparecernos. El fuego para que queme lo nuestro y el Espíritu Santo para que establezca a Dios en nuestros medios. Espíritu Santo nos llena de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, y cuando nos bautiza nos llena. No da el Espíritu por medida. Usted puede tener 7 pies 3 pulgadas, eso es bastante altito, ¿sabes? Y viene a Cristo y el Señor lo bautiza, lo llena. Y tú puedes ser de 4 pies de altura, más o menos así de grande, y cuando viene a Cristo, lo llena. No hay diferencia entre aquel que es grandísimo y el pequeñito. Todo el mundo tiene que estar lleno del Espíritu Santo.
Sonríese que el Señor le ama. Porque lleno del Espíritu Santo, ya nosotros no vivimos, el que vive es Él. Viene el diablo a tentarte por los ojos y encuentra el Espíritu Santo. Y dice, mejor me voy, al lado se puede. Y por aquí por los oídos está el Espíritu Santo. Y por acá por el corazón está el Espíritu Santo. Y por toda parte del cuerpo está el Espíritu Santo porque usted está lleno. Al lado se puede. Ese es el reto del creyente, ser lleno del Espíritu para poder dar fruto para el Señor. Esto no es religión. Hay que estar lleno de Dios y dar fruto para Dios. Y hay ciertas cositas en la Biblia que no son muy lindas, pero hay que hablarlas. Y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Eso suena feísimo. Al lado se puede. Pero el que no da buen fruto es porque no quiere. Porque en cuanto usted busca, Dios lo encuentra. Y cuando usted clama a Dios, Dios responde. ¡Ay, Samalanza! ¡Ay! Y Dios es nuestro Padre. Oiga, qué papá tenemos. Sonríase que el Señor le ama. ¿Cuántos de ustedes son padres? Levanten la mano. Yo también levanto la mano. Al lado se puede. Pero usted sabe cómo se ama a los hijos. En mi hogar nacieron 3 hijas. Yo no era convertido cuando eso. Y como no era convertido y el asunto mío era el béisbol, yo le pedí a Dios. De vez en cuando yo le pedía algo a Dios. No le daba nada, pero le pedía algo. Y le pedí que me diera 10 varones para enseñarlos a jugar béisbol. Y entonces Dios me dio 3 mujeres para que me gozara. Al lado se puede. Sonríase que el Señor le ama. El Señor es muy inteligente, hermano. A él no hay quien lo coja de bobo, no. Sonríase que el Señor le ama. 3 mujeres. Una de ellas se llama Noemí, se ha ganado miles de almas para el Señor. Dios la usa en una forma extraordinaria, predicado en tantos lugares y países. Y damos gloria a Dios por eso. La otra está muy firme en el Señor con su esposo allá en mi pueblito de Camuy, en Puerto Rico. Y la otra está en el cielo. Sonríense, puede. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Quiere decir que Dios, que sabe todas las cosas, si lo amamos y somos sinceros con Él, nos da victoria sin fallar jamás. ¿Cuántos la alaban? No lo oí. ¿Cuántos se alaban? Casi lo oí. No, ¿cuántos la alaban? Hay gente que no cree esto, pero a Dios demanda que le alabemos en voz bien alta. ¿Cuántos saben que eso está en la Biblia? Que pocos lo saben. ¿Cuántos saben que eso está en la Biblia? Si usted levanta la mano, porque usted lo sabe que está en la Biblia. Pero está en la Biblia. Cuando los discípulos, que ni bautismo Espíritu Santo tenían todavía, iban detrás de Jesús, iban alabando en voz tan alta que los fariseos se enojaban. Y en una ocasión le dijeron: maestro, manda a callar los gritones esos. Y Jesús dijo: si esos se callan, las piedras gritarán. No, aquí no van a gritar las piedras en esta mañana. Aquí nosotros somos los que vamos a decir: ¡gloria a Dios! ¡Ay, Samalanza! ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! Hay hermanos pueblo evangélico que no les gusta alabar. Y en voz alta menos. Hermanos, grandes organizaciones evangélicas, si alaban duro en la iglesia, lo echan fuera. Mi hermanito se me quejó en una ocasión y me dijo: hermano, usted me habla de la alabanza, pero yo no puedo en mi iglesia porque si me votan. Yo dije: pues grita más duro para que te voten. A los pocos días vino a verme y me dijo: me votaron. Yo dije: da gloria a Dios
que te botaron de ese cementerio. Alábalo si puede. Búscate ahora una iglesia de evangelio completo, una iglesia de evangelio completo. Alábalo si puede. Sea la gloria del Señor. Bautismo de Espíritu Santo es el primer punto para volver a las primeras obras. El reto más grande, ¿cuántos de los que están aquí son pastores? Levanten la mano. Gracias a Dios. Damos mucha alegría, sentimos mucha alegría de verles y saludarles, hermano. Porque yo digo esto con tanta sinceridad, ¿verdad? El ministerio más importante es el del pastor. Yo soy evangelista. Predico, se salvan las almas. Y si no hay pastor que me los doctrine, si no hay pastor que les enseñe, no van a perseverar jamás. Y aquí lo importante es el que perseverare hasta el fin. Ese será salvo. Y ese es el ministerio suyo. De gloria a Dios que el ministerio suyo es el más grande. Alábalo si puede. Precioso el Señor. Apocalipsis, capítulo 2, nos dice claramente que hay que volver a las primeras obras. Y la primera obra y lo más importante, bautismo en el Espíritu. Hechos capítulo 1, verso 4. Vamos a abrir la Biblia en ese hermoso pasaje. Hechos capítulo 1, verso 4. La Biblia dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Fíjense que Jesucristo está aquí abajo todavía, en ese pasaje. Y le está dando las últimas instrucciones a sus muchachitos. Alábalo se puede. Les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Dice la importancia tan grande del bautismo del Espíritu Santo que le dijo, ni hablen, ni hagan nada. Y él los estaba enviando de dos en dos. Y llevaban el mensaje y después venían gozosos diciendo, ni los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero ahora que él se va, pero ahí estaba él con ellos, todo el tiempo viendo cómo actuaban y aconsejándolos y ayudándolos. Pero ahora él se va. Le dije, ahora ni se me muevan de Jerusalén. En otras palabras le estaba diciendo, yo sé lo que ustedes sirven, que ustedes no sirven para nada ninguno. Alá se fue. Fíjense, hermano, que a los apóstoles, los primeros dos, sí. El Señor en una ocasión le dijo, ustedes son siervos inútiles. Pues eso en español puertorriqueño, ustedes no sirven para nada ninguno. Alá se puede. Ellos no se enojaron porque sabía que era verdad. Sea bendito el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. No les ordenó que no se movieran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Que sí, que sin bautismo de Espíritu Santo no les iba a permitir hacer ninguna cosa. Verso 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sonríese que el Señor le ama. Quiere decir que esto no viene de nadie que se le antojó ese asunto, no, esto viene directo de Jesucristo. Y lo último que les habló es el verso 8. Lo último, una vez habló eso, se quedaron mirando para arriba porque se le fue el Señor. Alabado se puede. Recibiréis poder. Sonríe si puede. Esta no es la iglesia, como dicen los americanos, de los bingo party. Y reprende al diablo. Esta no es la iglesia de los bingo party, ni esta no es la iglesia de los pasadías en la playa. Esta es la iglesia del poder de Dios, llena del poder de Dios. La iglesia que echa fuera a los demonios y sana a los enfermos y hace la obra de Dios que Dios ha ordenado. Bendito sea su nombre. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos
Fíjense, entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Si para ser testigo de Jesús hay que ser lleno del Espíritu Santo, sonríe si puede, ¿cómo será para ser pastor? Alaba lo que él vive. O para ser evangelista, o para ser un apóstol o un profeta, pues son los ministerios. O ser un maestro de la palabra, son 5 ministerios. Si para ser un testigo hay que ser lleno del Espíritu Santo, pues para ser un ministro hay que ser súper lleno. Alábalo si puede. Alábalo si puede. Precioso es el Señor Jesucristo. Nuestras almas te alaban, Señor. Gloria a Dios. En Hechos, capítulo 2, vemos la hermosa bendición de Pentecostés. Gloria a Jesucristo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ese es el reto de la iglesia actual. Cuando yo digo la iglesia actual, no estoy hablando de ninguna organización. Organizaciones hay por ahí por alrededor de 1000 o más. Pero la iglesia actual es una. Una. Gloria a Dios. Y en una organización puede haber X cantidad de personas llenos del Espíritu Santo y del amor de Dios, y ellos son la iglesia del Señor. Sea bendito el Señor Jesucristo. Alaba que el Señor le ama. En Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Esa es la primera iglesia. Nos da el ejemplo de cómo Dios quiere la iglesia. Juntos, pero unánime. Somos uno en el Señor. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Imagino el susto que pasarían los hermanitos. Dije, pero nosotros no hemos oído que hayan anunciado tormenta en ningún sitio. Al lado se puede. Sonríase, el Señor le ama. Llenó toda la casa y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se sentaban sobre la cabeza de cada uno de ellos. Fíjense que es una cosa literal, hermano. Que Pedro vio cuando en la cabeza de María había una lengua de fuego. Y María vio cuando en la cabeza de Juan había una lengua de fuego y lo vieron con sus ojos. Lo dejaron de ver cuando esa lengua de fuego entró dentro de ellos. Alabado se fue. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy en día hay grandes organizaciones evangélicas que no creen en las lenguas. No creen, hermano. Y cuando usted le dice, pero esto está en la Biblia. Yo sé que está en la Biblia, pero eso era para los apóstoles. Quiere decir que tras de no creer son mentirosos. Porque eso es una mentira. O como dicen en Puerto Rico, en el campo, un embuste. Al lado se puede. El problema es que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Al lado se puede. Sea bendito el nombre del Señor. Comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. El apóstol Pablo tiene un pasaje muy grande en sus escritos sobre las lenguas, donde habla claro que el que habla en lengua habla en el Espíritu misterios con Dios. Dice, y lo más lindo, que se edifica él mismo. Y Pablo dice que él hablaba más lengua que todos los corintios. Al lado se puede. O sea que es uno de los secretos de ministerios poderosos. Usted ora también con su entendimiento, pero procura orar en lenguas. Para eso tiene que tener un don de lengua, un género de lengua, que todos los lenguajes están ahí. Y usted habla en ese lenguaje y la oración es más poderosa que la que usted hace con su entendimiento. Alábalo si puede.
Es cuestión de pedir, hermano. Por pedir no se ha muerto nadie. Alábalo se puede. Pedid y se os dará. Alábalo se puede. Es cuestión de tener hambre de Dios. Sea bendito el Señor Jesucristo. Poderoso el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que en esos días moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y estaban confundidos, porque cuando oyeron el escándalo de Pentecostés, hay gente que no le gustan los ruidos, pero el ruido más grande lo hizo el Espíritu Santo en Pentecostés. Al lado se puede. Si no le gusta el ruido, no le gusta el Espíritu Santo entonces. Alabe lo que él vive. Se juntó la multitud cuando oyeron el escándalo de los hermanitos y estaban confundidos porque les oían hablar en sus propias lenguas. Y los hermanitos no tenían ni primer grado de educación ninguno. Y eso es lo más que los confundía a ellos, porque ellos sabían que eran gente sin letra. Alábalo se puede. Estaban atónitos. Verso 7. Maravillados. Mirad, no son estos galileos los que hablan. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Es que no sabían que el Espíritu Santo habla todas las lenguas. Y sabía la lengua que cada uno de ellos hablaba y se la habló para que creyeran. Alábalo se puede. Y entendieran que el Evangelio no es una religioncita, el Evangelio es poder de Dios, alábalo se puede, que rompe todas las trabas del diablo. Bendito, amáis a la soa. Bendito sea el Señor Jesucristo. Precioso el Señor Jesucristo. En el versículo 17, Hechos capítulo 2, el Señor habla algo que nos concierne a nosotros. Y en los postreros días, dice Dios, ahí estamos nosotros ahora, hermano. En los postreros días, en los últimos días, a punto de sonar una trompeta y desaparecer todos nosotros para nuestra patria celestial. Bueno, si suena la trompeta ahora mismo, ¿cuántos se van? Si tiene 3 manos, levante las 3. No me haga como hizo un hermanito en la iglesia cuando yo dije eso. Si tiene 3 manos, levante las 3. Él levantó 2 y una pierna. A lado se puede. Sonríese, el Señor le ama. Gloria a Dios. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esta es la época del derramamiento más grande del Espíritu Santo que jamás puede haber ocurrido. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Para eso tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Alaba se puede. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Cuanto viejo y cuanta vieja hay en las iglesias, llenos del Espíritu Santo. Llenos de salud. Alaba se puede. Sano, fuerte. ¡Ay, Samalay Soba! Preguntaba una persona a mí, hermano, ¿y qué edad usted tiene? Yo digo, bueno, a usted no le importa eso, pero se lo voy a decir. ¿A dónde se fue? Se lo digo, para que no se vaya a morir de sufrimiento. Le dije, bueno, ahora en septiembre cumplo 79. Me dije, pero ¿cómo es posible si usted se ve tan sano? Yo dije, porque yo no vivo, el que vive es Cristo en mí, Cristo siempre está sano. Alaba se puede. Sonríase que el Señor le ama. Esto no es cuestión de edad, esto es cuestión de fe en Cristo Jesús, fe en Cristo Jesús. A los 85 años, Caleb y Josué estaban más fuertes que nunca. Chúpese ese bombón, no se muere. Y a los 120 años, Moisés, ni la vista se la había opacado. ¡Alábalo si puede! A los 120. Hermano, esto no es cuestión
de hombres ni de cosas humanas, esto es cuestión de fe en Dios. Pida a Dios salud y a la edad que sea Dios se la da. Pero hay que pedir. Hay que pedir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. No falla Dios nunca. Siempre está positivo. Alábalo si puede. Es como los padres en la tierra, estamos positivos siempre con nuestros hijos. Y nosotros somos los nenes de papá. ¿Cuántos son de los nenes de papá? Alábalo si puede. Sea la gloria del Señor Jesucristo. Nuestras almas te alaban, Señor. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervos en aquellos días, verso 18, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y cuando habla de profetizarán es que van a hablar la palabra. La profecía más grande no es cualquier profecía que puede venir en la iglesia, que puede ser de Dios también. Es que hablamos la palabra. La profecía más grande es la palabra que está escrita ahí. Alabado si puede. Sea bendito el Señor Jesucristo. Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Llevarían la palabra a todos los lugares. Sea bendito el Señor Jesucristo. Precioso el Señor. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. La palabra está siempre acompañada con señales, con milagros que confirman que esa es la palabra de Dios. Esto no es una palabra muerta, es una palabra muy viva. Alabado si puede. Precioso el nombre del Señor. En Hechos capítulo 4, verso 29. Hechos 4, gloria a Dios. Verso 29 al 31. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Evangelio continuamente. La cadena del milagro, que es la cadena de nuestro ministerio, predica 24 horas. Ahí eso no se apaga nunca. No se ha dañado nunca tampoco. Alabado si puede. Sonríe si puede. Todo el tiempo ahí. Palabra de Dios. Porque es lo único que puede hacer posible que escape una gran cantidad de personas que están perdidas en sus pecados. Sea bendecido el nombre de Jesucristo. En Hechos capítulo 8, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 14. Ya en este pasaje, ya Felipe, que no era un apóstol, pero era un evangelista, había entrado a Samaria, predicó el mensaje y se convirtieron montones de gente. Y fue un avivamiento para Samaria tan grande que le enviaron a Pedro y a Juan allá para que lo ayudaran. Ellos llegaron ahí y vieron que se había convertido tanta gente y que se había sanado montones de gente. Bueno, se sanó hasta el diablo. Bueno, pues se sanó Simón el mago, así que sí. Que era un diablito disfrazado de siervo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Sonríese que el Señor le ama. Alábalo si puede. Hechos capítulo 8. Gloria a Jesucristo. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Samaria oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Y cuando ellos llegaron, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Vieron que se había sanado multitud gigantesca de gente y seguían la gente sanándose y convirtiéndose. Dijeron, no, ya eso está muy bien dominado por este muchachito, Felipe. Pero empezaron a orar por el bautismo del Espíritu Santo.
Y le ponían la mano a la gente, ahí lo dice bien, bien clarito, le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Porque la voluntad de Dios es que todos estemos llenos del Espíritu Santo. Sonríese, que Dios le ama. Cuando la Biblia habla de Jesucristo, dice, Él vino a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Alabado se puede. Y nosotros, el reto más grande nuestro es, no es que lo hayamos recibido, porque se supone, si tenemos un ministerio que Dios nos haya bautizado, pero que mantengamos esa llenura, ese fuego en nosotros bien vivo todo el tiempo. Ahora, si usted no tiene todavía el bautismo del Espíritu Santo, no se meta, pastor, hermanito. Se le fue el gozo a los zapatos. Ahora se puede. Ni se meta evangelista ni a ningún ministerio, porque sin bautismo del Espíritu Santo no va a funcionar. Alaba lo que Él vive. Ahora, cuando Dios lo llena del Espíritu Santo, Él le va a mostrar el ministerio que le ha dado. No es lo que usted se le antoje, no, es lo que Él le dé, lo que Él haga con usted, es lo que usted tiene que hacer. Y Él te puede decir a usted que usted va a ser pastor, pero te puede decir que va a ser evangelista, o maestro de la palabra. Cualquiera de los 5 ministerios puede funcionar. Pero para eso hay que estar llenos del Espíritu Santo. Antes de que Dios lo bautice con el Espíritu Santo, sencillamente busque y ore y clame a Dios. Dios no le va a negar, hermano, bautizarlo si Cristo vino. ¿A qué vino Cristo? A bautizar en el Espíritu Santo y en fuego. Porque el Señor sabía que sin bautismo Espíritu Santo nosotros no íbamos a servir para nada. Miren qué alto nos tenía el Señor a nosotros. A los si fuera. Precioso el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de los que están aquí tienen el bautismo del Espíritu Santo? Levanten la mano. Damos gloria a Dios. Y si hay alguien que no lo tiene, hermano, pida, pedid y se os dará. Búsquelo, buscad y hallaréis. Hay que buscarlo. Cuando yo me convertí en mi país, yo estaba en una iglesia evangélica. Había ido ahí porque los hermanitos de la iglesia, yo era profesor de escuela. Enseñaba química y biología en la escuela superior de Camuy. Y cuando yo me convierto, pues un grupo de hermanitas de una de las iglesias evangélicas supo que yo me había convertido y cogieron pan de mí. Nunca me habían dado testimonio, mientras yo estaba más perdido que el diablo. Nunca me habían dado testimonio. Y ahora cuando saben que me convió, cogieron para allá. Véngase para esta iglesia. Y me llevaron para la iglesia de ellos. Yo no sabía nada, eran cosas de nada. Y ahí yo estaba. Y ahí el pastor me daba a mí oportunidad de testificar. Y yo no sabía ni lo que iba a hablar cuando me ponía. Como era graduado de universidad, le creía que eso no es, mano. Puede ser graduado de donde sea, no. Aquí tiene que tener el bautismo del Espíritu Santo y un llamado de Dios para lo que usted va a hacer. Alábalo, se puede. Sonríese, que el Señor le ama. Ella hablaba 4 sandeces y me sentaba. Se ha glorificado el nombre de Dios. Y cuando salían por las calles me ponía a testificar sin bautismo del Espíritu Santo. Pero hermano, si él tampoco lo tenía, alábale si puede. El que se meta a predicar y se meta a pastor sin bautismo del Espíritu Santo, se le mueren las ovejitas. Por eso que la Biblia dice que Cristo vino a bautizar en Espíritu Santo y en fuego, para que sirviéramos para algo. Ahora no se puede. Porque ahí el bautismo del Espíritu Santo nos llena de Dios. Y ahí Dios es el que va a hacer a través de nosotros. Sonríese, que el Señor le ama. Alábalo se puede. Bendito sea el Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 19, ya el apóstol Pablo está
con aquel poderoso ministerio moviéndose. Dice que Pablo vino a Éfeso y encontró ciertos discípulos. Gente que en el ministerio de Juan el Bautista se convirtieron a Cristo. Porque Juan el Bautista lo que predicó fue a Cristo, no predicó otra cosa. Pero no predicó bautismo Espíritu Santo nunca. Y entonces, ese no era el ministerio de él. El ministerio de él era alar a la gente, así que mostrarle que había un poderoso Salvador y que era Jesucristo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Vino a Éfeso y encontró ciertos discípulos y le dijo, mire la pregunta que le hizo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Chúpese ese bombón. Hermano, y Pablo no era cualquier cosa. Pablo es el maestro que vino para nosotros los gentiles. Para los hermanitos en Jerusalén, los judíos, estaba Juan y Santiago y Pedro, pero para nosotros vino el apóstol Pablo. Ese es el apóstol para los gentiles. Los gentiles somos nosotros, háblalo si puede. Precioso el Señor Jesucristo. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y habían aceptado a Cristo. Y Pablo no le dijo que no tenían salvación. Lo que le preguntó es que si los habían bautizado con el Espíritu Santo. Porque cuando la persona acepta a Cristo de corazón y se arrepiente y se aparta del pecado, ¿tiene salvación? Sonríe si puede. Pero entonces tiene que ser lleno del Espíritu Santo para que comparta esa salvación con los demás. Alábalo si puede. Alama y soja. Sea la gloria del Señor. Mi alma te alaba. Le dijeron, ni siquiera hemos sabido si hay Espíritu Santo. Y él le dijo, ¿y en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Gloria a Dios. Pablo entonces les habló y les explicó y le dijo de forma muy clara, muy sencilla, que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, para que la gente se arrepintiera y conociera a Cristo. Ese era el ministerio de Juan. Juan el Bautista, diciendo que creyesen en aquel que venía después de él, Jesucristo. Cuando oyeron eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Fíjense que en un encuentro con Pablo, reciben bautismo Espíritu Santo al imponer la mano todito. Ahora estaban capacitados para llevar la palabra. Sea bendito el Señor Jesucristo. Precioso el nombre de Jesús. Ahora, en las primeras obras, esta es la clave. Bautismo Espíritu Santo, porque sin eso, los demás no funcionan ninguno. Ahora, después de bautismo Espíritu Santo, vamos a un segundo punto. Sanidad divina. Hay, miren, gigantescas organizaciones evangélicas que no creen en sanidad divina. Que dicen, para eso están los médicos. Pero los médicos están en el mundo.